no le hace honor a toda su experiencia, pero el maestro Otto Boris Rodríguez, él es economista y también tiene un posgrado y una maestría en macroeconomía aplicada de la Universidad Católica de Chile. Tiene una vasta experiencia en trabajó por muchos años en el Banco Central de Reserva en diferentes departamentos. También en el Consejo Monetario Centroamericano. Recientemente fue vicepresidente del Banco Central de Reserva también, y ahora se dedica a como consultor independiente. ¿Sí? Sobre todo en temas de todo el área financiera, evaluación financiera, todo el tema de sistemas de regulación y operación de sistemas financieros, sistemas de pago. Es uno de los impulsores en el país, ¿sí? Desde hace varios años, en temas de innovación financiera, fintech, inclusión financiera. Entonces tenemos con nosotros de verdad a una persona en esta noche que conoce vastamente el tema de criptomonedas y la clase para la cual estamos en el marco de la clase de finanzas internacionales, se está dando este webinar y sin duda esta conversación que van a mantener, este intercambio va a servir de mucho para iluminar y ampliar el conocimiento sobre el tema para los y las estudiantes de la carrera de mercadeo internacional. Así que, sin más, pedimos bueno, una bienvenida y solo recordarles de mantener su micrófono apagado, por favor, al resto de la clase. Adelante, Otto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, gracias por la presentación. Voy a apagar la cámara básicamente para poder acercarme un poco más al teléfono porque no sé qué le pasó a mi teléfono. Perdió la conexión y no lo puedo conectar, así que voy a darle prioridad mejor al sonido, ¿verdad?
Bueno, tengan muy buenas noches. Vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es sobre todo el tema de tecnología que tenemos que se está desarrollando a nivel mundial. Vamos a ver básicamente el tema de las criptomonedas y el impacto que eso tiene en el país. Esto es más que todo como una especie de conversatorio, una charla, así de que creo que no es necesario utilizar presentaciones porque hay demasiada información como para poderla presentar, ¿verdad? Para poderla resumir, más bien dicho, ¿verdad? Quizá el primer punto es tratar de entender qué son las criptomonedas. Las criptomonedas en verdad se les ha llamado así porque así se ha venido dando a conocer a la gente, pero en verdad estos son una especie de tokens, son criptoactivos, se llaman en la realidad, ¿verdad? Criptoactivos, y a algunos de esos se les ha tratado de dar la función de ser una moneda, como el caso del Bitcoin y otros, ¿verdad? Hace unos meses habían más de 8,000 monedas, criptomonedas registradas a nivel mundial. Muchas de esas ya desaparecieron porque no han tenido éxito, ¿verdad? Algunas incluso un par de ellas con el último problema que ha habido en los mercados internacionales han colapsado. Así es de que van quedando, digamos, las que tienen un poquito más de credibilidad o de confianza. Sin embargo, ustedes ya se dieron cuenta que, por ejemplo, el Bitcoin desde el año pasado, que alcanzó más de $60,000, ahora está rondando casi los $20,000. ¿Eso qué implica? Bueno, implica que ha perdido 2/3 de su valor. Entonces, un criptoactivo o criptomoneda, como algunos los conocen, básicamente es como un registro digital, ¿verdad? De una información sobre digamos, es como una especie de, como que tuviéramos saldo, ¿verdad? Saldo del teléfono celular, pero se le llama cripto porque toda esa información está básicamente, precisamente la palabra encriptada, con cadenas de información que se le llama blockchain, ¿verdad? Es la nueva tecnología que está en boga y es la que utiliza, por ejemplo, los criptoactivos, uno como el Bitcoin. Entonces, básicamente lo que debemos de entender es de que es una forma moderna con el uso de tecnologías para mover la propiedad de, digamos, la propiedad como si tuviéramos como los saldos de dinero, ¿verdad? Yo le puedo transferir saldo de dinero a alguien. Entonces, lo que ha sucedido con estos criptoactivos, que en sí no tienen valor intrínseco, por ejemplo, como el oro, ¿verdad? Que el oro sabemos de que se puede utilizar para, sobre todo para joyas, digamos, y por lo tanto tiene un valor de uso, tiene un valor, una demanda, ¿verdad? En el caso de los criptoactivos, esto básicamente no tiene un valor intrínseco, es básicamente una cuestión de confianza, de que la gente le asocia cierto valor monetario. Buenas noches. Le asocia cierto valor monetario y se lo asocia pensando, ¿verdad? O tratando, digamos, de creer o de comprender que esas monedas o que esos criptoactivos eh, son difíciles de descifrar o de corromper. Y entonces, bajo esa lógica, es que se le empieza a tener confianza, ¿verdad? Entonces, los criptoactivos básicamente es un registro digital, ¿verdad? Un registro digital que se puede ver como un token. ¿Un token qué es? Un token es básicamente una certificación, como una especie de certificación de un dato que circula en una plataforma digital, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Bueno, y como ya les comenté, hay una gran cantidad, hay más de 1,600 criptoactivos en este momento. Cada uno de ellos tiene la plataforma en la que corre, ¿verdad? Pero también son interoperables, se podría decir, o más bien dicho, sí, interoperables quiere decir que pueden correr en varias plataformas y se pueden intercambiar unos con otros. Precisamente se pueden intercambiar, ¿verdad? Por dinero en efectivo o dinero con cuentas bancarias se pueden adquirir también. Entonces, lo que sucede es que hay diferentes billeteras, se puede decir billeteras digitales o billeteras electrónicas, que en el mundo de la digitalización se les llama exchange.
que son las que se encargan de intercambiar, digamos, un Bitcoin por Ether o incluso por dinero en efectivo, o dinero fiat, como le llamamos, ¿verdad? Son las que hacen digamos, el enlace para que una gente que quiera comprar algún criptoactivo pueda utilizar sus tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿verdad? Para adquirirlos. Es como comprar, ¿verdad? Como cuando uno compra también saldo de celular, digamos, para llamadas de celular. Funciona similar a eso. Entonces, estas billeteras electrónicas o billeteras digitales son las que se encargan de controlar la información. Algunas de las características de estos criptoactivos, sobre todo el Bitcoin, han sido muy, digamos, muy afamadas por ser esquemas de gestión descentralizada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que para hacer una operación no necesitamos pasar por un banco, ¿verdad? Podemos hacer una operación, por ejemplo, entre uno de ustedes y yo, si los dos tenemos un criptoactivo y lo podemos correr y lo corremos en la misma plataforma, ¿verdad? Los dos tenemos el mismo acceso a la plataforma. Y entonces, ¿qué pasa eso? Que como puede ser el envío de una persona a otra, no necesitamos que pase por ninguna institución. Basta con que la persona tenga las claves para poder hacer la operación. Entonces, eso, digamos, es de las partes que a mucha gente le ha gustado, ¿verdad? Mucha gente le ha gustado porque implica que no es necesario pasar ahora por una institución financiera como sucedía antes. Pero eso mismo también ha acarreado ciertos riesgos, ¿verdad? Cierto riesgo. ¿Por qué? Porque como no necesita que pasar por ninguna entidad, por ninguna institución, entonces también se ha prestado para un uso inadecuado, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas acusaciones o muchos rumores, como decirlo, porque no se puede comprobar del todo, que se han utilizado para actividades ilícitas, ¿verdad? Y todo lo que cabe en lo ilícito, ¿verdad? En la palabra ilícito. Entonces, eso es una de las cosas que juega en contra y por los cuales instituciones, por ejemplo, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el BID, también este organismo internacional de prevención del lavado de dinero, no lo ven bien, ¿verdad? Y entonces, y cuando se aborda el tema, organismos como estos sugieren, ¿verdad?, de que las personas se tengan que identificar para prevenir el lavado de dinero de activos. Pero al entrar en esa lógica de tener que identificar a las personas, entonces resulta que se pierde la virtud que esta tecnología tiene de ser operaciones de persona a persona sin pasar por ninguna entidad que permita identificar, ¿verdad? Entonces, esas son de las dificultades que esto ha tenido en el mundo. Y entonces viene el tema que tenemos todos estos criptoactivos. Estos criptoactivos son bastante similares, básicamente es la misma lógica de cómo funcionan los tokens. Los tokens que son, bueno, son una especie, no sé si para poner un ejemplo, como cuando uno tiene una tarjeta de crédito, uno acumula millas, digamos, ¿verdad? Millas para ir a comprar, para irlas a cambiar después, ya sea por un pasaje aéreo, por compras en restaurantes. Entonces son como puntos, por así decirlo. Entonces esos tokens básicamente son los que corren en la plataforma para validar que una persona tiene acumulado ciertos puntos, digamos, ¿verdad? En este caso serían acumulados ciertos tokens y el token tiene un valor. ¿Quién le da ese valor? La entidad que los emite, ¿verdad? Ahora, si esos tokens tienen mucha aceptación entre la población, entonces resulta de que su precio en el mercado puede aumentar, que es lo que sucedió, digamos, con el Bitcoin, ¿verdad? El Bitcoin, por ejemplo, en sus primeras etapas se vendían a menos de $1, por decir algo, ¿verdad? Centavos a veces. ¿Por qué? Porque son millones de Bitcoin los que se podían emitir. En la medida que se fue haciendo popular, digamos, su uso, entonces es que llegó a valer hasta más de $60,000, por ejemplo, el año pasado. Y eso es lo que ha generado, digamos, como un gran entusiasmo en la gente, porque cree de que la gente que compró, digamos, un Bitcoin a $1 y llegó a valer más de 60,000, pues obviamente se le multiplicó por más de 60,000 veces su inversión, ¿verdad? Compraron algo en $1 y lo podían vender un tiempo después en $60,000. Pero ahora ya sabemos que eso está más cerca de valer 20,000. Entonces,
Pero esa misma situación de que un activo sea muy apreciado por la gente o muy valorado por la gente, hace que la gente se ponga a especular, ¿verdad? Y empiezan a tratar de que más gente lo compre. ¿Por qué? Porque entre más gente lo utilice o lo compre, pues el precio sube, ¿verdad? Entonces, pero el problema es que siempre hay elementos que hacen pensar de que su valor intrínseco puede pesar, como está sucediendo ahora, ¿verdad? El año pasado, por ejemplo, después de que se aprobó la ley del Bitcoin en El Salvador, muchos pronosticaban de que el precio del Bitcoin iba a llegar a $100,000 o que lo iba a rebasar, ¿verdad? Y ha sucedido todo lo contrario. En vez de irse para arriba, ha venido perdiendo valor y ahora está cerca de los $20,000. Entonces, entonces uno puede decir, bueno, no hay mucha diferencia entre el token y los criptoactivos. Sí, ¿verdad? O sea que un token también lo podemos convertir en un activo virtual. Es una forma de volverlo, digamos, de uso masivo. Ahora, por ejemplo, se utiliza la tokenización también, los tokens, para vender pinturas. O sea, una pintura que vale $100,000, se pueden emitir 100,000 tokens de $1, ¿verdad? Y tener una partecita de propiedad de esa pintura, por ejemplo. También se están utilizando mucho los tokens en países como Argentina, por ejemplo, donde están teniendo problemas de inflación, para financiar construcciones. Las empresas constructoras se asocian con una entidad que emite tokens. Esos tokens, la empresa constructora se compromete que van a tener un valor X, que puede ser $1 o $10 cada token, y la gente invierte comprando esos tokens y la empresa constructora toma el dinero y con eso construye el proyecto que había ofrecido, ¿verdad? Ahora, si ese proyecto se vende bien, resulta que los tokens entonces también van a valer más, van a tener más demanda, y aunque se compraron a $1, puede que valgan 1.10, 1.5, $2, ¿verdad? Eso va a depender de la demanda del mercado. Entonces, así es como funcionan todas estas nuevas tecnologías. La fintech es una herramienta mucho más amplio que todo esto de los tokens, ¿verdad? Y las fintech están abiertas para todas las entidades. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los criptoactivos y los tokens básicamente son productos. Las fintech son sencillamente las nuevas tecnologías que se pueden utilizar para muchas cosas. Entre ellos, por ejemplo, mejorar el acceso a los servicios que ya prestan los bancos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hacer una pasarela de pagos, podemos hacer un esquema de comercio electrónico que utilice pagos digitales a través de tarjetas de crédito o débito. Podemos también hacer una fintech que permita abaratar el costo de las remesas. Los bancos, por ejemplo, están haciendo algunas alianzas con otras entidades que no son bancarias para poderle dar otro tipo de servicios a sus clientes y que no se los podrían dar de forma directa porque ellos no cuentan con la tecnología necesaria. Entonces, la fintech en la actualidad, digamos, son tecnologías que tienen un potencial bastante grande, pero que en el caso de El Salvador lo estamos desperdiciando. ¿Por qué? Porque solo se está utilizando para hacer, digamos, principalmente medio de pago para personas que ya están bancarizadas, ¿verdad? ¿En qué lo estamos desperdiciando? Bueno, que esa tecnología es lo suficientemente versátil y lo suficientemente, digamos, de bajo costo como para poderle proveer servicios financieros a la población de bajos ingresos, a la población que le llamamos que está en la base de la pirámide. ¿Qué es la base de la pirámide? La base de la pirámide es toda aquella población que trabaja principalmente en el sector informal o trabaja en el sector agrícola, ¿verdad? Y que por lo tanto no tiene prestaciones sociales, no tiene acceso a seguro social, no tiene acceso a un fondo de pensiones, y por lo tanto, como no tiene trabajo formal, pues tampoco paga impuestos. Entonces tiene unas grandes desventajas.
porque como no tiene esas características, ¿verdad?, de que está en el sector informal, entonces también tienen dificultades para tener acceso al crédito. Entonces, cuando hablamos de las fintech, que son las nuevas tecnologías que están en boga, nosotros deberíamos de poder utilizar todas esas nuevas tecnologías para facilitarle el acceso al crédito a estas personas y tratar de mejorarle la posibilidad de salirse del sector informal, ¿verdad? Y por lo tanto de reducir los niveles de pobreza de nuestro país. Entonces son tecnologías que son importantísimas y que tienen, digamos, mucho potencial para mejorar los niveles de inclusión financiera del país. En nuestro país, por ejemplo, nosotros tenemos que hay 75% más o menos de toda la población que trabaja en el sector informal y por lo tanto está excluido del acceso a servicios financieros. Y de ese 75%, prácticamente la mitad vive en condiciones de pobreza. Entonces, si nosotros pudiéramos utilizar bien las nuevas tecnologías, nosotros podríamos hacer mucho reduciendo la informalidad y los niveles de pobreza, ¿verdad? Esta población que está en el sector informal y que viven también, una buena parte de ellos, casi la mitad viven en condiciones de pobreza, son las que más difícil tienen la situación porque aparte, como no tienen acceso al crédito, cuando ellos quieren hacer, digamos, un pequeño emprendimiento, tienen que acercarse a algún prestamista local, ¿verdad? Y por lo tanto ese prestamista local le presta altas tasas de interés. Esas altas tasas de interés lo que hacen es que aunque la persona sea emprendedora, le dificulta la tarea de salir de los niveles de pobreza, ¿verdad? Entonces, o del nivel de informalidad que tenga. Entonces, si nosotros lográramos desarrollar un esquema donde pudiéramos utilizar esas nuevas tecnologías, la fintech, para ayudar a las personas, podríamos hacer una gran labor, ¿verdad? De crear, por ejemplo, una cooperativa. Precisamente en este momento estaba yo en una reunión con unos socios con los que estamos tratando de montar la primera cooperativa digital del país. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque a través de una cooperativa se puede llegar a la base de la pirámide y si la hacemos digital, podríamos abaratar el costo de financiamiento de estas personas. Ahora, entonces, eso es en cuanto a nuevas tecnologías. En cuanto a la ley Bitcoin, lo que podemos decir, bueno, antes de eso, quizás, antes de pasarnos a la ley Bitcoin, quizás tendría que referirme a los riesgos que implican los criptoactivos o criptomonedas, ¿verdad? La fintech en sí no representa mayor riesgo, sino que básicamente es un instrumento para facilitar el acceso a servicios financieros. Pero cuando hablamos de criptoactivos, que también tienen un potencial porque pueden ser aceptados por la población, pero como ya hemos estado viendo estas últimas 2 semanas principalmente, donde se ha puesto más crítico el tema del precio del Bitcoin, esto ha dejado descubierto, hay 2 monedas, dos criptoactivos que prácticamente ya quedaron, se vinieron a cero su precio y que por lo tanto toda la gente que tenía inversiones en esos criptoactivos perdieron todo su dinero. ¿Cuáles son los riesgos que tienen estos criptoactivos? Bueno, uno es que ya la volatilidad que tiene el precio es ya una muestra de que estos activos son muy riesgosos. Por lo tanto, aquella lógica de que hay gente tratando de convencer a otra gente de que venda, por ejemplo, su casa para invertir en un activo, eso es demasiado riesgoso, ¿verdad? Es demasiado riesgoso. Los criptoactivos están ayudando, en algunos casos han sido mal utilizados, mal empleados y se han utilizado para hacer esquemas piramidales. ¿Qué son los esquemas piramidales? ¿Verdad? Eso no todos creo que lo entienden. Entonces voy a hacer una comparación para que más o menos se comprenda a qué nos referimos cuando estamos hablando de esquemas piramidales. Lo más parecido a eso, que es lo que ha venido aquí a El Salvador, son los esquemas estos de la venta de Herbalife, por ejemplo, ¿verdad? Donde ustedes saben que si ustedes se ponen a vender Herbalife, se ganan una comisión, pero si consiguen que otra persona venda, ustedes le dan una comisión por llevar a esta otra persona, por haberla convencido. Y si esta otra persona se convence a otro, entonces se va ganando una comisión él y ustedes también, hay como un efecto cascada, ustedes también vuelven a ganar otra comisión por esa tercera persona. Y si logran convencer a una cuarta, hay otra comisión.
Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Que es una red, digamos, que el producto al final no es que tenga las grandes propiedades, sino que básicamente se trata de ir convenciendo a la gente de que el producto es bueno, ¿verdad? Entonces, igual sucede en los criptoactivos, ¿verdad? A veces se pueden utilizar para hacer esquemas piramidales en el sentido, y como está sucediendo, eso sí está sucediendo también en El Salvador, ¿verdad? Viene una persona, se inventa quererle vender un criptoactivo a una persona, el criptoactivo no vale nada y le dice, mira, te vendo este activo, si vos me conseguís un cliente que lo compre, yo te doy la mitad a vos. Y si conseguís un tercero, te voy a dar otra, y así van, ¿verdad? Entonces, ¿y quién le paga? ¿De dónde se saca el dinero para pagar a estas personas? De lo que las personas nuevas que van entrando al comprar ese activo, entonces con ese dinero se le paga cierta rentabilidad, dicen ellos, pero en verdad es una comisión que se le paga al que logró convencer a la persona que entra al esquema. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, que el modelo va a ser exitoso siempre y cuando los que tienen Bitcoin, por ejemplo, convenzan a otros a comprarlo, ¿verdad? Pero el modelo se cae o se acaba en el momento que las personas dejen de ingresar, porque ya no habría nuevos fondos que entren al esquema con el cual se pagan las comisiones a los que entraron primero, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con esquemas piramidales y por eso son peligrosos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que al principio se les pagan rentabilidades que son bien altas, ¿verdad? Pero se le pagan mientras están entrando los nuevos clientes. Una vez que los clientes se dejan de entrar, ya esas rentabilidades ya no son posibles y por lo tanto se cae el modelo de negocio. Entonces, ese es el mayor riesgo que hay, los esquemas piramidales. Otro de los riesgos, ese es en términos de inversión, pero aparte de eso, los otros riesgos que tienen es que los criptoactivos, si no tienen las medidas de prevención del lavado de dinero adecuadas, pueden ser utilizados por las mafias, por narcotraficantes, por traficantes de órganos, por traficantes de armas, ¿verdad? Incluso por grupos terroristas, ¿verdad? Para financiar eh, sus actividades ilícitas. Entonces, por eso es importante lograr tener medidas de prevención del lavado de dinero, que es como las que exige el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es para la prevención del lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, por eso son las exigencias sobre estos términos. Entonces, al final, por narcotraficantes, por traficantes de órganos, por traficantes de armas, ¿verdad? Incluso por grupos terroristas, ¿verdad? Para financiar eh, sus actividades ilícitas. Entonces, por eso es importante lograr tener medidas de prevención del lavado de dinero, que es como las que exige el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es para la prevención del lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, por eso son las exigencias sobre estos términos. Entonces, al final, bueno, eso, digamos, son dos de los aspectos más importantes que tienen que ver con los riesgos de los criptoactivos. Ahora viene la parte en el caso del Bitcoin en El Salvador. El Bitcoin en El Salvador fue, digamos, no fue un tema discutido para implementarlo como una moneda de curso legal. Quizá lo más adecuado hubiera sido una ley que permitiera el uso, ¿verdad? O la aceptación de cualquier criptoactivo, ¿verdad? Porque también darle el privilegio a un activo en específico, eso no es bien visto, sobre todo en una economía de mercado. En una economía de mercado como la que está en la que funciona El Salvador, es el mercado el que debe decidir cuáles son los mejores instrumentos que se deberían de tener y no deberían de estar establecidos en una ley, por una ley, ¿verdad? Porque el trato preferencial no existe, o más bien dicho, no debería existir bajo la lógica de funcionamiento de una economía de mercado. ¿Por qué? Porque la idea es la competencia. Entonces la ley tenía que haber estado diseñado para que se pudiera competir entre todos los criptoactivos, ¿verdad? Y allí podría, sin privilegios. Pero en este caso, lo que tenemos es una ley, ¿verdad? Que no se midieron bien los riesgos, que no se discutieron,
los mejores elementos que debería de tener para prevención de lavado de dinero. Por ejemplo, tampoco se discutió el tratamiento tributario. Se han tenido que hacer algunas conjeturas, ¿verdad? Para ver cómo se va a resolver el problema. Si ustedes se fijan también, por ejemplo, se prometió que quien trajera 2 bitcoins al país o 3, se pudiera competir entre todos los criptoactivos, ¿verdad? Y allí podría, sin privilegios. Pero en este caso, lo que tenemos es una ley, ¿verdad? Que no se midieron bien los riesgos, que no se discutieron los mejores elementos que debería de tener para prevención de lavado de dinero. Por ejemplo, tampoco se discutió el tratamiento tributario. Se han tenido que hacer algunas conjeturas, ¿verdad? Para ver cómo se va a resolver el problema. Si ustedes se fijan también, por ejemplo, se prometió que quien trajera 2 bitcoins al país o 3, podía tener la nacionalidad salvadoreña. La ley prácticamente ya tiene casi un año que se anunció, ya rebasó más de un año que prácticamente se aprobó, y hasta la fecha no se ha conocido que haya venido alguna persona que haya traído Bitcoin y haya solicitado la nacionalidad salvadoreña, ¿verdad? Tampoco ha venido la cantidad de inversión que se decía que iba a venir, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Bueno, que la ley en el fondo no ha tenido los elementos necesarios o suficientes para poder hacer atractivo el país, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, que tiene algunas consecuencias, ¿verdad? Porque todo lo que se esperaba, que la economía mejorara, que trajera inversión, que trajera nuevos inversionistas, que trajera nuevas empresas, más empresas, que se iban a generar empleo, que se iba a generar empleo, que se iban a tener muchas condiciones favorables para el crecimiento de la economía, no ha sucedido. ¿Y qué implica eso? Bueno, son las lagunas, ¿verdad? O las facetas que están incompletas o inconclusas en la ley, como esta cuestión de cómo se resuelve el tratamiento tributario, de cómo se resuelve el tema de la nacionalidad, ¿verdad? Son elementos que al no estar bien definidos, entonces no se vuelven incentivos reales para que los inversionistas vean